redundancia, el presidente, el de entonces, Jorge Blanco, a todos los funcionarios de que no podían discrepar de las decisiones de su gobierno, ni aún privadamente. Entonces yo protesté públicamente, porque sabía las consecuencias que iba a tener. Bueno, yo le quiero decir al país, y desde luego al presidente de la República, al amigo Hipólito Mejía, que eso es ya el desplome del peso dominicano. El atentado mayor que se le puede hacer a la economía dominicana. Primero porque va a devaluar drásticamente la moneda. Y en segundo lugar porque las repercusiones entonces de una nueva alza, ya por función interna, no por función externa, porque le traje aquí la información del precio del petróleo, que está bajando. Dice aquí, petróleo baja 70 centavos. Esa es la información ayer tarde. Por favor, déjale un close-up. Muy escondida, por cierto, la información. Petróleo baja 70 centavos. ¿Dónde está el close-up? Ahí está. Petróleo baja 70 centavos. Ese es el petróleo de los PEP. El cable viene de Viena, ¿verdad? Si el petróleo está bajando, entonces, y yo se lo había dicho a ustedes, aunque recorten la producción, el petróleo va a bajar, pero aquí va a subir porque van a devaluar la moneda. Entonces, todo eso va a repercutir en todos los demás precios en el país, absolutamente en toda la canasta familiar, y por todas partes eso va a ser un elemento nuevo de incremento de los precios, de inflación, de constreñimiento de la economía familiar, de empobrecimiento de la familia dominicana. Nuevo y grave. Entonces, ojo con esto, que esto puede ser el detonante incluso de situaciones de la llamada gobernabilidad. Esta es la situación que supuestamente estaban estudiando en su última reunión los exmandatarios, en la cual participaba el expresidente Leonel Fernández, donde se estaban estudiando los problemas de gobernabilidad, que, como ya yo les he explicado a ustedes, son los problemas que le surgen a los gobiernos que llevan adelante políticas económicas y sociales que son negativas a la condición y calidad de vida de sus gobernados. Es decir, son gobernantes que gobiernan contra sus gobernados y contra la voluntad de sus gobernados, porque ningún país, ningún pueblo aprueba ni va a dar su asentimiento o consentimiento a una situación que le haga daño, que le perjudique, que no le permita mejorar su condición de vida. Entonces, desde luego que todo lo que vaya en detrimento de su condición de vida tendrá que hacerse contra su voluntad. Entonces, ese no es el perfil de un gobierno democrático. De modo que cuando un gobierno sale de las elecciones como evento democrático, unas elecciones pulcras, y culmina llevando a cabo una política que no favorece a su pueblo, tiene entonces necesariamente que imponerle esa política a su pueblo, y ahí termina el carácter democrático de ese gobierno y comienza un gobierno autocrático. Entonces, el presidente Mejía alerta con esto. Esto puede ser el detonante de una situación de ingobernabilidad en la República Dominicana. Se dice aquí que está en estudio y dice que está sustentada en la debilidad de las reservas del Banco Central. Mañana vamos a seguir con este tema. Sí. Y hoy queremos tocar el tema de la reforma administrativa, dentro de lo que se ha dado en llamar aquí la reforma del Estado, con el doctor Luis, porque no solamente porque se han creado una serie de secretarías de Estado, sino porque hay otras que están en agenda. Las que se han creado, con excepción de medio ambiente y recursos naturales, que nosotros particularmente creemos justificada y necesaria. Las otras, como la Secretaría de Estado de la Mujer, la Secretaría de Estado de la Juventud,
nos lucen totalmente superfluas mientras no hay aquí una Secretaría de Estado de Transporte o una Secretaría de Estado de Comercio para atender los problemas de los precios de los artículos de primera necesidad, o no hay una Secretaría de Estado de Vivienda y Urbanismo para que los programas tengan coherencia y afín. Una serie, y no hay una Secretaría de Energía, por Dios, para que le ponga freno a los dislates de estos piratas de nuevo cuño que tenemos aquí. Entonces vamos a darle la bienvenida al amigo Gustavo Vice. Buenos días. Buenos días, Gustavo. Tengo mucho gusto de estar aquí con ustedes una vez más. Buenos días, doctor. ¿Cómo está usted? ¿Cuál es su opinión sobre este asunto de las iniciativas para modificar la estructura del, vamos a decir, el gabinete? El problema fundamental de la administración pública no es crear una secretaría por aquí, otra por allá, una iniciativa. El problema es tener una visión integral de cómo hacer la reforma administrativa y la convicción a todos los niveles del país de que la reforma administrativa es algo básico para el país. Eso parece que no ser. Parece que se cree que la reforma administrativa, la administración es algo que hay ahí, que reformando por aquí, por allí, con eso se hace reforma administrativa. La administración pública es el instrumento fundamental con que se ejecutan todos esos magníficos proyectos y planes que conciben los planificadores. Pero ¿cómo los van a ejecutar si el instrumento que tienen es tan pobre? Todos sabemos lo pobre y obsoleto que es nuestra administración pública. No obedece a principios fundamentales de buena administración. Entonces, lo primero es tener conciencia de que la administración pública requiere una política de Estado, un consenso total de que es una cuestión de Estado llevar a tener una administración pública como debe ser, como la tienen los países desarrollados. En resumen, que debería ser parte de la agenda nacional, al igual que la eliminación del analfabetismo, la eliminación de las enfermedades que son recurrentes, en fin, tiene que haber un consenso nacional de que eso debe marchar para que gobierno tras gobierno eso se mantenga y no esté siendo objeto de... Por supuesto que sí, es parte de la agenda nacional, es parte fundamental. Es que es el instrumento con que vamos a hacer todo lo demás. Ajá. Todo lo que pensamos, que puede ser muy bonito y muy bien pensado, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Yo puedo tener la ilusión de voy a hacer un viaje a la luna, pero más importante o tan importante como todo el diseño del viaje es la nave con que voy a ir. Si la nave no sirve, el viaje no se da. Y para eso necesita buscar primero a los científicos que diseñen la nave. Exactamente. Y a los otros que construyan la nave. Exactamente. Hasta que la nave esté lista. Exactamente. Exacto. Son dos cosas paralelas. Hay que planificar, hay que poner cuáles son los temas fundamentales de la agenda nacional. Por supuesto que sí. Pero también tenemos que ver cómo lo vamos a ejecutar y con qué medios, cómo lo vamos. Y ahí caemos en una serie de cosas fundamentales que son el cómo administrar. Y hay una retroalimentación, porque una vez, digamos, preseleccionadas las áreas de lo que debería ser ese consenso nacional de la acción hacia la cual marchar en busca del desarrollo, son esas áreas las que van entonces a precisar tener un aparato administrativo adecuado. Entonces ahí hay esa correlación o esa interacción en donde si vamos a tener un programa intensivo en esta dirección, necesitamos tener el aparato administrativo que lo pueda llevar a cabo. De modo que se seleccione el área donde usted quiere ir y entonces usted diseña el aparato administrativo con el cual va a trabajar para alcanzar las metas que usted se ha trazado en ese sector. El vehículo. No al revés. No al revés. Hubo un momento a raíz de la Segunda Guerra Mundial en que los países y las naciones, de grandes naciones, tuvieron un poco de visión altruista y de desarrollo de los pueblos subdesarrollados y de ayudar. Y entre la temática de esos momentos estuvo las reformas administrativas. Pero luego, en el mundo entero han venido otras teorías, unas teorías neoliberales predominantes,
y eso ha pasado a un segundo plano, y entonces se inventó una cosa que envuelve, que es la reforma del Estado. Y ahí queda disuelto la reforma administrativa como una cosa pero esa es la liquidación del Estado, de lo que estamos hablando. Exactamente. Sí, porque esa es una reforma del Estado para desaparecer al Estado. Con un nombrecito rimbombante. A eso va el neoliberalismo. Uno de sus objetivos es la desaparición del Estado, la desaparición de los ejércitos, la desaparición del sentido de la nacionalidad, la desaparición de la familia. Es una monstruosidad el neoliberalismo. Sí, y además todo el eso... Estado no sirve para nada, no funciona. Eso, y lo dicen, y de tanto decirlo, la gente acaba por creerlo. Exactamente. Pero que eso todo está inseminado de una filosofía materialista, que es la de no atender a más nada que no sea crear un dólar, que hay que ganárselo como sea, ¿verdad? Y por medio de cualquier vía posible, y mientras más rápido mejor. Y han creado una situación en donde el mundo se ha volcado a una carrera de acumulación de dinero o de sobrevivir dentro de lo que es una exigencia que se le ha impuesto a las sociedades del mundo, que está llevando realmente a situaciones alarmantes que vamos a examinar el viernes. Por cierto, que voy a tener la satisfacción, igual que la tengo hoy. ¿Qué otro honor nos va a tocar? Voy a entrevistar a mi hija, que es psicóloga clínica, para que hablemos un poco de la violencia que impone ese materialismo a la sociedad, porque por todas partes estamos viendo actos de violencia que son preocupantes. Pero bueno, no nos salgamos del tema. Fundamentalmente, esa orientación de que estamos hablando tiende a sustituir a Dios por Mercurio y a la iglesia por el mercado. Así mismo es. Así mismo es. Y bueno, hay otra iniciativa que me gustaría que me comentáramos, y proviene de una persona a quien yo respeto su buena intención y su capacidad, que es el Contralor General de la República, el licenciado Federico Lalane, que ha propuesto que se saque de la esfera del Secretariado Técnico de la Presidencia la Oficina Nacional de Presupuesto y que se transfiera a la Secretaría de Estado de Finanzas. Eso apareció en la prensa como parte de las memorias que depositó el presidente Mejía el 27 de febrero. Aparentemente fue algo propuesto, pero que hasta ahora no ha marchado, pero por ahí debe estar en algún lugar estudiándose. ¿Qué opinión tiene eso? Bueno, eso es... de tiempo en tiempo hay reflujos de esa ola contrarreformista de volver atrás. Anteriormente, nuestra estructura del manejo de la finanza se basaba en una concepción francesa del fisco nacional, el hombre que manejaba la bolsa del rey, donde tenía lo que entraba y lo que salía. Un cofre grande. Por consiguiente, se entendía perfectamente que la oficina que manejaba los ingresos, los impuestos, era parte de la misma estructura de la que manejaba las salidas. Pero ya eso está superado y estamos con una filosofía del desarrollo. Y para el desarrollo concebimos la estructura que tiene el Secretariado Técnico de la Presidencia. Puede hacerse algunos ajustes y en unos países tiene variantes, pero fundamentalmente se requiere planificación. Fundamentalmente, la planificación requiere estadística. Fundamentalmente, lo planificado requiere ejecutarse y por consiguiente requiere un presupuesto. Y eso que se va a ejecutar requiere los instrumentos de ejecución, que son las reformas de los instrumentos administrativos. Entonces, por eso se pone bajo un mismo hombre la dirección, la Oficina Nacional de Planificación, la Oficina Nacional de Presupuesto, la Oficina Nacional de Estadística y la Oficina Nacional de Administración y Personal. No, y además la priorización del gasto público exige que se sujete entonces todo lo que es la administración del presupuesto en función de los 4 años de una gestión, que lo deseable es que a su vez esos 4 años programados, de modo que cada año, o sea, cada presupuesto que se ejecuta sea parte
de un programa de 4 años presentado y de una manera, vamos a decir, como objetivo y meta no alcanzada todavía, que sea coherente con los ofrecimientos hechos en la campaña. Es decir, usted hace campaña, hace una serie de ofrecimientos a la población, eso lo plasma en un programa de 4 años que debe ejecutarse año por año con el presupuesto que usted presenta al Congreso Nacional. Y al terminar usted el 4º ejercicio presupuestario, en la medida en que haya una buena administración de todo el proceso, pues usted ha terminado con lo que usted ofreció. Y si no lo ha podido terminar, entonces el presidente de la República debe venir obligado a darle al país en esa intervención de los 27 de febrero una explicación de qué ha alcanzado y qué no ha podido alcanzar de aquellas metas que trazó y ofreció, primero como oferta electoral, luego ya como gobierno, en donde tiene que haber concordancia, porque no se puede hacer campaña ofreciendo una cosa para desde el gobierno hacer otra. Entonces esa falta todavía de perfeccionamiento de esos mecanismos no los hemos alcanzado, pero de todos modos sí tenemos, me estoy refiriendo a lograr que esos 4 años entonces también respondan a una visión más estratégica del consenso nacional, ¿no? Que trascienda los 4 años. Pero circunscribiéndonos a los 4 años, lógicamente todo presidente tiene a su alcance la posibilidad de darle coherencia a su mandato, dándole a cada ejercicio presupuestario la fracción de ejecución que le corresponde en términos de prioridades a lo que sería su programa de 4 años, ¿no es así? Efectivamente, lo concebido, ofrecido por el candidato, lo concebido por el gobierno una vez en funciones, no solo con sus ideas, sino con también las ideas de la participación, porque el gobierno debe de conllevar un diálogo con todos los intereses, no solamente un enfoque parcial. Pero todo eso tiene que reflejarse en planes, y esos planes tienen que reflejarse en presupuestos. Por eso yo me esmeré mucho como secretario técnico de la presidencia en sacar la ley del presupuesto por programas, para que cada presupuesto tuviera sus metas y se pudieran medir. Y falta mucho camino por andar en llegar a valorar lo que se ha hecho, porque no es solamente el control contable y de Contraloría de que haya asignada la suma tal y se gastó esa suma, sino además de que esta obedeció a una meta y que esa meta fue alcanzada. Y eso es lo que tiene que dar cuenta al terminar su gestión cada funcionario o cada gobierno. Sí, bueno, y además hay una serie de problemas de ejecución que todavía no están resueltos, porque, por ejemplo, sabemos que los gastos fijos del gobierno en la ejecución presupuestaria constituyen una línea horizontal, o prácticamente horizontal, ¿no? Y ahí están los salarios, están el consumo de combustible o de electricidad. La deuda externa. Yo quisiera hasta olvidarme de ese renglón. Bueno, todo lo que supone una carga fija representa una línea horizontal en la ejecución presupuestaria. Pero los ingresos no entran así. Los ingresos entran con pico, ¿no? Tienen sus meses en que las recaudaciones se concentran porque se vence el plazo del pago de tal impuesto, tal otro, entonces va representando picos que no van de acuerdo entonces con la línea horizontal del gasto fijo. Sí. Por el otro lado, los presupuestos por programas tampoco son una línea horizontal, porque cada programa tiene su cronograma, su oportunidad en que el desembolso debe ser hecho. Entonces tenemos 3 diagramas, unos que son gastos fijos, otros que son variables, que son los presupuestos por programa, y los ingresos que también son variables. Entonces hay que conciliar todo eso. Todavía no hay un mecanismo. Bueno, para eso existen instrumentos de finanzas para coordinar eso y llevar
a que haya una disponibilidad de acuerdo con las necesidades. Perdón, para aclarar el concepto, porque esto es un esfuerzo didáctico que estamos haciendo para explicarle a la población cosas que realmente no están a su alcance. Cuando se habló hace unos días de que el gobierno tuvo que buscar 130 millones de dólares porque se encontró corto de recursos, cosa que no justifica que no haya buscado los dólares aquellos, los miles que yo le observé donde podía buscar, ¿no? Pero ese es otro tema. ¿Qué tenía por delante el gobierno? ¿Un problema de caja o un problema de ejecución presupuestaria? Todavía no lo sabemos, porque podría haber sido una cosa o la otra. Dice que fue para cerrar el año, pero todos sabemos que encontró el día 16 de agosto la cuenta de República Dominicana en cero, cosa que también pasó cuando subió al poder don Antonio Guzmán, que encontramos la cuenta de República Dominicana en cero. Lo único que nosotros pudimos maniobrar en aquel momento, este gobierno parece que no pudo o no supo maniobrar. Entonces fue a buscar esos 130 millones de dólares, que son como 2.200, 2.300 millones de pesos. ¿Fue eso un ejercicio de flujo de caja o fue un ejercicio de déficit del presupuesto? En este momento yo creo que no lo sabemos, porque primero nos acabamos de enterar hace pocos días de que eso se produjo, cuando salió la noticia de que el Banco de Reserva había financiado 1.500 millones al gobierno, y entonces el presidente dijo, no, fueron 130 millones de dólares. Bueno, 130 millones de dólares son mucho más de 1.500 millones de pesos. Y no se sabe entonces cómo se aplicó. Ahora tenemos en este asunto del traspaso al mercado paralelo la información de que el Banco Central tiene problemas con sus reservas de dólares. Pero este es el mismo Banco Central, no en esta gestión, sino en la anterior, que no dejó que entraran al país los aportes de las empresas que estaban capitalizando a las empresas del Estado, para que no se desajustara el equilibrio precario en perjuicio del peso que teníamos entre dólar y peso. Doctor Y entonces resulta que después que esos dólares que se quedaron en bancos del exterior, este gobierno el día 17 de agosto, la primera reunión que hizo el presidente Mejía fue la de reclamar desde el local de la Corporación Dominicana de Electricidad que esos dólares entraran a la economía dominicana. Parece que no han entrado. Y además el presidente del Senado informó que de esas cuentas en Gran Caimán y en las Bahamas habían desaparecido 300 millones de dólares que no se sabía qué destino tenían. ¿Cómo usted cree que se compagina todo esto? Bueno, estas son cosas inconcebibles, porque si, en primer lugar, se supone que se está ejecutando un presupuesto equilibrado que fue aprobado por el Congreso Nacional. De modo que yo no puedo concebir que de momento me aparezca con que hay un déficit presupuestal. Bueno, eso se entiende si el gobierno que se fue se gastó en los 8 meses primero, los 12 meses. Pero entonces hubo un ejercicio irregular. Claro, del gobierno que se fue. Hubo un ejercicio irregular. Ahora, si hay déficit de caja, bueno, ya dije que hay instrumentos, diversos instrumentos, para regularizar esas situaciones. Nunca va a ser paralelas los ingresos y las salidas. Nunca, eso es imposible, eso es inconcebible. Siempre hay hay épocas en que ingresa, la época en que se pagan el impuesto sobre la renta, hay un gran ingreso. Y hay un superávit. Pero hay otros momentos en que hay un déficit. Bueno, eso es normal, eso es muy normal. Y eso va de los técnicos de presupuesto y de las cuentas nacionales que tienen que manejar eso. La compensación. Sí. Yo tenía planteado, no lo llegamos a ejecutar porque ya mi salida del secretariado técnico interrumpió las cosas que habíamos comenzado a hacer, que se le diera una línea de crédito al gobierno, de modo que se hiciera un puente entre los, primero una reserva, los meses de superávit, acumular esos recursos para poder enfrentar los meses que teníamos déficit. Y en lo contrario, si aparecía una situación de emergencia, pues tener una línea de crédito como colchón a la cual el Estado recurriera siempre que conjugue esa línea de crédito antes de cerrar el año, de modo que no se convierta entonces
en un financiamiento de un déficit del presupuesto. Entonces, esos son mecanismos que son usuales en el manejo presupuestario, que no tienen en este momento, no están plasmados en mecanismos institucionalizados y crean una serie de situaciones que se revierten en la buena marcha de las obras. Eso ha dado lugar a muchas otras cosas, por ejemplo, al uso de los fondos excedentarios que se ponen a disposición del presidente de la República en la cuenta 1401. Los fondos 1401, mejor dicho, no sé, propiamente, son fondos 1401 de la cuenta República Dominicana, que están a disposición del presidente de la República en función de la ley de presupuesto, que dice que todo superávit de recaudación se deposita en esa cuenta, y del cual puede disponer libremente el presidente de la República en un 75%, hasta que acumule otro fondo de reserva de un 5% del presupuesto nacional, y a partir de ahí puede disponer del 100% de ese excedente presupuestario. Entonces, cuando el presupuesto se ejecuta de una manera deficiente y no se presupuestan adecuadamente las partidas, o las dependencias no hacen unas estimaciones adecuadas de su programa, o surgen improvisaciones, que lamentablemente es la mayor parte de las situaciones que enfrentamos, de cosas que se van improvisando y que no tienen un respaldo presupuestario. Entonces se recurre a la mano del presidente para que afloje del fondo que tiene a su disposición de los excedentes para financiar esas cosas que se van improvisando a través del año. Tenemos la experiencia de muchos años de gestión del presidente Balaguer, que sistemáticamente subvaluaba los ingresos, con lo cual se abultaban de una manera notable los excedentes, que estaban entonces a su disposición para un uso pues mucho más fuera de discrecional y fuera de control congresional, aunque en fin se supone que todo debía ir al Congreso para obtener su refrendamiento. A mí me parece que, si bien uno sabe que un presidente tiene que tener ciertos recursos para una infinidad de problemas que puede haber a alto nivel, esto me parece un instrumento muy primitivo, muy rústico. Es la negación misma del presupuesto. Es decir, déjame tener todo este dinero aquí para yo improvisar lo que voy a hacer. No puede ser. Hay convenientes técnicamente, y existen las técnicas. No, y eso viene paralelo con la filosofía de la planificación. Un gobernante que planifique es un gobernante que le dice de antemano al país qué se propone hacer, y luego le presenta los proyectos con los cuales lo va a ejecutar. Es transparente en su intención y en su acción, y por tanto la ejecución presupuestaria tiene que ir paralela con eso. O sea, solamente una gran crisis de algo, un ciclón, una cosa que le haga cambiar, un desastre, pero normalmente no debe de haber esa situación. Así es. Todo lo otro es la negación de la planificación, tanto en la ejecución del desembolso como en la ejecución presupuestaria. Pero volvemos a caer en lo mismo. Hemos avanzado algo en planificación, pero todo, ¿por qué se cae? Porque el instrumento de ejecución, que es la administración, no funciona. Por eso se caen. Y quizás porque no ha identificado dentro de sus grandes sectores cuáles son las prioridades en ese diálogo que parece que no existe, y entonces no se escucha. Y entonces, entonces viene una negación de la democracia, que es que los proyectos los impone de arriba abajo el Ejecutivo, con un respaldo mayor o menor del Congreso Nacional, pero siempre es necesario porque tiene que pasar por el Congreso el presupuesto, pero le dan una suma de dinero. No se discrimina en la presentación del presupuesto los proyectos, sino sumas globales, y entonces en definitiva todo se va improvisando. Entonces no hay un diálogo previo para identificar y poder priorizar las necesidades de acuerdo a lo que el pueblo quiere que le atiendan primero. Es como si tú no te sientes bien, y entre las muchas cosas que tú tienes un dolor de muela que no te deja dormir, no puedes comer, y tienes una uña que te está molestando. ¿Qué me atiende primero? Digo, atiéndeme el dolor de muela, pero vienen y te atienden la uña, ¿no? Entonces hay un divorcio entre lo que el país quiere y necesita y lo que el gobierno viene y le hace.
Y eso es el resultado de que no hay ese diálogo. Eso es el resultado de que todavía tenemos una tradición de presidencialismo y de actuación autoritaria y no de la planificación de doble vía. La planificación tiene que bajar y subir. El diálogo. El diálogo, tiene que haberlo. Entonces, tiene que haber una resultante. Y esa resultante es en la que están todos de acuerdo. El sector privado y el sector público. Y el pueblo. Y bueno, cuando digo al sector privado me refiero también al pueblo. No, porque hay que discriminar. El sector privado aquí se entiende con los inversionistas. No, sí, porque en nuestras sociedades las representaciones del pueblo no están desarrolladas. Sí, aquí estamos llenos de ONG financiadas por la AID. Esas no representan al pueblo. Estábamos equivocados entonces, arquitecto. Pero quería también significar algo. Esos análisis que ustedes ahora han hecho sobre cuál es la situación del manejo presupuestario, del manejo administrativo de la cosa pública, que viene a reflejar todas las deficiencias que en nuestro caso se manifiestan para el ejercicio, el buen ejercicio, el sano ejercicio de la administración pública, vienen entonces a darle en cierto grado la razón al neoliberalismo, que dice que el Estado es inepto, que el Estado es incapaz, que el Estado es ineficiente. ¿Cómo usted respondería a eso? No. El Estado no es eficiente ni ineficiente. Digo, el gobierno o los gobiernos. Es es la persona jurídica de la sociedad. Quien es ineficiente es la administración. Por eso es que cuando dijeron reforma del Estado y metieron en un solo macuto la reforma administrativa y la reforma del Estado, dejaron de hacerla. El Estado... Perdóname, mataron dos pájaros de un tiro. Porque no hicieron lo que tenían que hacer, pero hicieron lo que sí querían hacer, que era matar el Estado. Claro que sí, pero el Estado intencionalmente dejado en blanco. Y entonces, claro, echarle siempre la culpa al Estado. Es una manera de destruir al Estado. No, señor, el Estado no tiene la culpa la tiene la mala administración. Y hagamos buena administración para que haya un Estado, para que el Estado cumpla sus fines. Porque es que en la conceptualización de lo que es el Estado, la generalidad del pueblo tiene una gran confusión. Y hasta yo diría que yo mismo en cierto grado. Pero fíjense en esto. Es intencional, puesto que cuando dicen que es al Estado, como usted mismo acaba de señalar, y que debería decir a la administración, en los sistemas anglosajones generalmente se le llama administración al gobierno, para diferenciar de lo que es el Estado y lo que es el gobierno. Mientras que en estos sistemas nuestros, particularmente en nuestro subdesarrollo, nos llaman Estado al gobierno le llaman administración al gobierno, Estado. Hay un confusionismo tremendo ahí. Y el presidente es el que hace las donaciones. Y el presidente es el zar de la cuestión, el talibán. Pero además, y tú te refieres a la tradición sajona, Estados Unidos de América. Cuando se dice administración se refiere a un determinado gobierno. Se dice la administración Clinton es la gestión de Clinton. Gestión administrativa. O la administración Bush, que es la que ahora está. Correcto. ¿Verdad? Entonces se separan las administraciones. Responsabilizan y se hacen responsables de... Bueno, vamos a darle paso a las llamadas de nuestros amables televidentes y radioyentes. Llegó el tiempo de ellos para escuchar entonces sus reacciones a estos temas que hemos tocado en el día de hoy. Toma tú y el doctor dice que tome el tuyo, está del otro lado. Bueno, vale, doctor. Sí, ya está bien, para allá. Tenemos llamado. Adelante. Buenas tardes, buenos días. Muy buenas, ¿con quién hablamos? Habla con Reinaldo Rosario. ¿Cómo está usted? Adelante. Estamos vivos. ¿Y usted cómo está? Bueno, aquí preocupado con esto de que pasen el petróleo al mercado paralelo. Así estamos todos. Fíjese, yo le voy a hacer dos denuncias. Una es el crimen ecológico marino que están haciendo en la Costa Azul. En la Costa Azul, mire, señor Payananita, usted que es un hombre, uno de los que le duele lo de este pueblo,
Eso da pena y da vergüenza y da ganas de llorar al ver cómo esas redes de la NEC que sacan los pescados, sacan todos esos pececitos y los tiran a la playa, más de 20 quintales, cada elemento, cada insurgente de eso, porque yo le llamo insurgente, la langota pequeña que cogen en las trampas, pichoncito. Entonces, específicamente, ¿en qué zona están haciendo eso? Pues yo recuerdo que usted llamó sobre eso mismo. En la zona de Baní, de San Cristóbal para allá, lo están haciendo hasta llegar a la Barahona. Fíjese. Entonces, ¿y quiénes lo están haciendo? ¿Quiénes lo están haciendo? Ay, los pescadores que pescan con net, con red. Sí, con red. Entonces, lo que cogen langota con trampa, cuando cogen una con huevo, le sacan los huevos y lo botan, para que no vean que eran hembras. Mire, vamos a tomar nota, perdón, repítame su nombre. Yo estuve por ahí, por Salinas y por todos los sitios. Repítame su nombre, por favor. Reinaldo Rosario. Reinaldo Rosario. Mire, nosotros vamos a contactar al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales para trasladarle esta denuncia reiterada que usted ha hecho sobre la forma indiscriminada con que se está practicando la pesca en ese litoral y probablemente en otros litorales del país. Muy probable. Usted porque está cerca de esa zona, obviamente, y está observando eso con la preocupación legítima que usted tiene. Le damos las gracias por su llamada. Vamos a pasar a otra llamada, por favor. Buenos días, arquitecto. Buenos días. ¿Cómo está usted? Adelante. Arquitecto, este eficiente equipo económico que tiene este gobierno, ¿no habrá pensado las consecuencias de eso que en el día de hoy ustedes están explicando? Porque yo debo entender, sin saber contar del 1 al 10, y eso es entre comillas, un galón de gasolina hoy costará 60 pesos y por vía de hecho todo lo que se deriva. Venga, que pues esta gente no está pensando que aquí se puede producir una hambruna, no sé qué cosa. No, lo que se puede producir es un estallido. Exactamente. Eso es lo que le estamos advirtiendo. Los problemas de gobernabilidad son estos mismos. Creados por el propio gobierno. Son estas acciones los que crean los problemas de gobernabilidad. La gobernabilidad no es más que la incongruencia entre lo que un gobierno hace y lo que un pueblo desea. Y cuando se hacen cosas en contra de la condición de vida de los pueblos, se gobierna contra los pueblos y se crean los problemas de gobernabilidad. Esto es crear un enorme y peligroso problema de gobernabilidad. Pero arquitecto, el presidente actual dijo los otros días que aquí todo estaba bien, que lo que cogió unos chelitos y lo estaba pagando. Virgen de la Altagracia. Bueno, gracias por la llamada. Muchas gracias por tu llamada. Otra llamada, por favor. Aló, buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? Rafael Cabrera, de La Palma de Herrera. Dígame, Cabrera. ¿Cómo está usted? Para felicitar también a su invitado de hoy. El doctor Gustavo Vice. Sí, y al señor Ogando. Roger Ogando. ¿Qué tal, Cabrera? Buen día. Mire, arquitecto, yo me pregunto, ¿por qué que si el Estado está tan destruido y estaba tan destruido, había que dar gusto ayer en ese aso allí, la jipeta de todos los tipos de carros? ¿Y cómo un Estado tan destruido se puede dar el lujo de tanta gente que igual que en los interiores andaban en chancleta y hoy andan en jipeta y hoy andan en grandes carros de lujo? Entonces, ¿cómo se le dice a este pueblo que el país está destruido? Bueno, nosotros hemos denunciado que nosotros hasta ahora lo que nosotros vemos de la gestión del actual gobierno del amigo presidente Hipólito Mejía es más de lo mismo, como le llamó Chávez, a la continuidad de adecos y copellanos en Venezuela, cuando estaban destruyendo la democracia venezolana a través de la condición de vida de los venezolanos. Lo mismo estamos haciendo aquí, y no hay forma de que la democracia pueda sobrevivir cuando los gobiernos se utilizan para gobernar, no para los gobernados y en favor de los gobernados, sino contra los gobernados. Entonces vamos a ver cómo salimos adelante. Gracias por su llamada. Otra llamada. Adelante. Buen día. Muy buenos días. ¿Con quién hablamos? Contreras. Contreras. Contreras, ¿cuántos días que no te oíamos? Caramba, Adelante, no había abandonado. No, Roger, no. Yo estoy pendiente, no me despego de ahí de que llegan las 11 de la mañana. Bueno. Estoy ahí pegadito. Adelante, Es muy interesante oír el programa. Gracias, Contreras. Permítame decirle
que yo me quedé asombrado en el último Consejo de Gobierno, cuando el señor presidente de la República le quitó al secretario administrativo de la mano un fardo de cheques y dijo, los que quieran cuarto que hagan fila. Quedé sorprendido, no me gustó esa actitud, pero hay algo, licenciado, que estamos viendo que estamos cayendo en problemas profundos en nuestra economía, pero todavía están bajando dinero a algunos comités de base del PRD para repartírselo a los compañeritos que no están empleados. Entonces uno no llega a comprender esta situación, es como un absurdo. Contreras, Sí. más de lo mismo. Sí. No, Es más de lo mismo, Sí. porque el PEME Sí. era eso. Sí. Y este tipo de pagos, así es exactamente lo mismo en ese aspecto. Me dijo Porque el PEME tenía unos aspectos siniestros que se apartan totalmente del asunto de ir en ayuda de la gente de la base. Porque usted sabe perfectamente que se le estaba importando al país y con los fondos también de la cuenta o los fondos 1401 del presidente, un embarque de armas que hubo que desviarlo en alta mar, ¿no? Sí. Y esas armas no venían a traer tranquilidad al país, ¿no? Mira, le dice un amigo, más peor de lo mismo. Ah, bueno. Sí. Más peor Sí, de lo mismo. en la medida en que uno sufre de la desilusión, uno se siente defraudado, entonces peor. Sí, más Porque peor cuando de lo usted mismo. no espera nada, entonces usted no se siente defraudado de nada. Es cierto la denuncia que hizo una persona ahí ahorita. Es increíble la cantidad de jipetas y de carros que se están utilizando ahora con gente que los otros días, hace 7 meses, porque uno no se siente mal con una parte de un carro. Óigame, ese fue el primer indicador de más de lo mismo de este gobierno, Sí. porque compró jipetas para sustituir jipetas nuevas 365. Que apenas tenía un par de que años. se quedaron en manos de quien las tenían. 365 jipetas Sí. se han comprado en este gobierno. Exacto. Ay, bueno. Pero para sustituir 300 y tantas jipetas que se habían fueron. comprado en el gobierno anterior, que quedaron en manos de quienes las tenían. Pero mire, quedaron nuevas. Yo conozco un señor. Usted que vive por Mendoza. recuerda, mi amigo, Sí. que el gobierno anterior tenía un programa para financiar esa jipeta a los funcionarios. Y este también. Sí, pero le estoy diciendo Se la que es dieron- más de lo mismo. Leopoldo, ¿eh? ¿tú sabes cómo se la dieron? 75% puso el Estado, 25% pusieron ellos. Imagínese usted. Contreras, es que le han entregado un librito a todos estos gobiernos. Miren, por ese librito es que ustedes van a gobernar. Y así Sí. es que tiene que administrarse la cosa ¿Esa es la pública. receta? Esa es la receta. Para buen En ese día. aspecto y en otros más. Vamos a darle chance a otro más. Gracias, Contreras. Adelante, otra llamada. Buenos días, arquitecto, Buenos días. también a Roger y al doctor Disla. Fíjate, Dice, No, vice Delgado. vice Delgado. Dice Delgado, sí, discúlpeme. No, no hay por qué. En Adelante. la situación que ustedes Su nombre, conocen, por favor. Pascual de Villacer Agrícola. Pascual. Ajá. En la situación que ustedes conocen de la economía de los Estados Unidos y donde el gobierno pues está haciendo algunos ajustes que han pues limitado lo que es la puesta de parte del dinero que gastaba en circulación. Esto ha originado pues una especie como, no digamos de paralización, pero sí disminución de la economía. Entonces el gobierno hábilmente se mueve y ahora se anuncia una reducción de los intereses en los bancos para que la persona pueda pues tener acceso a ese dinero y poner a movilizar más la economía. ¿Qué impide que eso se pueda poner en práctica en la República Dominicana para que también nosotros reactivemos la nuestra? Esa Gracias. es una pregunta que yo mismo me la he hecho No, muchas pues, veces. Es muy sencillo. Sencillo. En este país, entre otros sectores también poderosos, pero primordialmente los bancos, pues mandan los bancos. Y usted nada más tiene que verlo en la forma en que el presidente se mueve, las veces que contacta personalmente y de manera confidencial, es decir, en conversaciones e intercambios de los cuales no se conoce el contenido, con sectores de la banca nacional, y que además estos reportan los crecimientos de sus ingresos más notables en toda la actividad económica de la nación. Son los bancos los que más crecen, los que más dinero ganan. Entonces eso es. Por esa razón no se bajan los intereses en este país, porque no hay un propósito, no hay una política destinada a lograr ese objetivo. Si hubiera ese propósito, usted puede estar seguro que hace rato que el costo del dinero hubiera descendido en este país.
Y se hubiera dinamizado más la además economía. el precio que pagamos por tener una economía abierta que permite que los dólares se vayan. Y que la única forma de equilibrar entonces la situación interna del país es disminuyendo el volumen de los pesos, con lo cual se estanca la economía y caemos en una recesión. Bueno, adelante entonces esta llamada, por favor. Buen día. Muy buenos días. ¿Con quién hablamos? Carlos Sánchez, San Jerónimo. ¿Cómo está, Sánchez? ¿Cómo le va? Fíjese, primeramente, saludarlos y al distinguido invitado también. Muchas gracias. Fíjese, nuestro país se ha diseñado una economía de servicios, lamentablemente. Entonces, ahora mismo hay un proyecto de sustituir la entrada de la carga de Jaina a San Pedro de Macorís. Entonces, o sea, eso está atentando contra el turismo, porque si usted pone un tiro de patanas de San Pedro de Macorís para la capital, imagínese qué desastre va a ser eso. O sea, o usted es turismo, o sea, servicio o producción, pero o sea, como que las cosas se están haciendo sin que haya una planificación, ¿no? Improvisadamente, ¿no? Sí. Déjeme decirle, la economía de servicios de por sí no es necesariamente mala. Lo que pasa es que a nosotros nos han asignado la economía de servicios depauperada.